Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 12 de junio del año 2013. En el marco internacional quisiera revisar rápidamente dos temas. Uno, la evolución de las llamadas primaveras del norte de África. Y dos, ¿qué está pasando ahora con esta alternativa propuesta por Hugo Chávez en el orden económico a nivel latinoamericano que él denominó el ALBA? ¿Qué está ocurriendo en esta zona? ¿Qué está ocurriendo con esta institución? ¿Cuáles alternativas son las que se están abriendo? Creo que, en principio, valdría la pena detenernos en este tema. Y en el tema a nivel nacional yo quisiera regresar un poco a este problema tan peculiar que está surgiendo de la reaparición en forma muy violenta de los grupos anarquistas en la Ciudad de México, que me parece que después de tan reiteradas apariciones, todas ellas llenas de violencia a partir del 1 de diciembre del año pasado, pues algo tenemos que reflexionar sobre lo que representan y sobre lo que en este momento están significando. Las primaveras del norte de África representan, si lo vemos ahora en la perspectiva del tiempo, representan el éxito, representan la acción de los grupos intelectuales, de los grupos ilustrados, llamémosle de alguna manera, del norte de África. Estamos hablando principalmente de los profesionistas, estamos hablando de los estudiantes universitarios, estamos hablando de lo que llamaríamos la clase política ilustrada, lo que pudiéramos considerar el área de los intelectuales. Estos en su conjunto son los que han avalado el proyecto de las llamadas primaveras del norte de África. ¿Por qué estos núcleos se han convertido en los gestores de estas manifestaciones que han sacudido toda esta región y han provocado la caída de los regímenes dictatoriales? En primer lugar, porque existe en estos grupos una convicción y, por otro lado, una preparación sobre los valores democráticos que les permite hablar, decir, opinar, descubrir cuando los llamados gobiernos democráticos han dejado de serlo, tener a la mano los argumentos para descalificar a quienes no están cumpliendo su responsabilidad. En este sentido, la percepción de la justicia, la percepción de la equidad, la percepción de una visión de la política mucho más cercana al compromiso de la comunidad, es lo que ha impulsado en prácticamente todos los países norteafricanos esta exigencia, este reclamo, al que se han sumado, y esta es la segunda parte importante, al que se han sumado grupos que no están interesados en la democracia, grupos que no están interesados en sistemas de representación mejor
orientados y mejor estructurados, sino grupos que están en desacuerdo con los modelos que los gobiernos dictatoriales habían venido imponiendo en el orden social, particularmente los intentos de modernización del mundo norteafricano se reflejaban en la apertura en las aulas universitarias a la matrícula femenina, la apertura en el área social a la práctica de las profesiones liberales de la mujer en el terreno de la vida común y corriente, la incorporación de muchas mujeres de sectores menos favorecidos a los grupos de productividad, de producción, de las nuevas industrias nacientes en estos territorios, la incorporación de un sector muy importante de mujeres en las áreas de hotelería, que particularmente en países como Túnez jugaban y juegan un papel clave para el sostenimiento de la economía nacional. Todo esto era visto desde la perspectiva de estos grupos islamistas como una señal inequívoca de que las cosas iban muy mal. Y esta es la razón por la que, proviniendo de un escenario absolutamente diferente de sus otros compañeros de manifestación, ellos estaban allí para pedir que se quitara ese gobierno, pero no para que se volviera más democrático, no para que se volviera más abierto, sino exactamente a la inversa, para que el nuevo gobierno regresara a las fórmulas del pasado, regresara a los modelos islamistas más primitivos. Y esto explica por qué en las llamadas primaveras del norte de África tenemos una primera etapa en la que todos se juntan, gritan juntos, descalifican, están participando en toda una serie de denuncias y en toda una serie de críticas, y en una segunda etapa de repente los grupos se separan, se contraponen y no han podido hasta la fecha encontrar una fórmula de unidad ni de entendimiento. El tercer grupo que se incorpora a estas protestas es el grupo que, teniendo elementos islamistas, porque estas sociedades lo son desde hace muchos años, desde hace siglos, son islamistas, su principal reclamo es el reclamo de los salarios, el reclamo del trabajo, el reclamo de las jornadas excesivas de cumplimiento con sus labores, sobre todo en el campo. Este tercer grupo es un grupo muy numeroso que desde luego forma inmediatamente un círculo de expansión de las ideas de reclamo que le hace bajar a los estratos últimos de la sociedad, pero está integrado por personas, la mayoría de ellas analfabetas, la mayoría de ellas sin ideas políticas, la mayoría de ellas solamente motivadas por el tema de los recursos económicos y la solución a las excesivas jornadas de trabajo. Y todo esto nos da una composición que a primera vista, desde la perspectiva del mundo occidental, resultó impresionante. De repente se veía a los personajes identificados con los grupos más favorecidos de la sociedad, los intelectuales, los dueños de empresas, coreando al mismo tiempo que el campesino,
que el trabajador de la fábrica, los reclamos, y esto parecía como una especie de fenómeno milagroso. ¿Cómo es que una sociedad se une en torno a este reclamo? Pues si se une de esta forma para reclamar, en el momento en el que su reclamo se cumpla, la sociedad encontrará una fórmula de entendimiento que provocará la aparición de gobiernos mejores. Esto es lo que no ha pasado, y no ha pasado porque, como explican los analistas ahora, el gran problema es que los tres sectores no empalman en la propuesta, empalman en el reclamo, pero no empalman en la propuesta. Lo que para el primer sector, el de los estudiantes, el de los profesionistas, el de las mujeres activas en la política, en la economía, en la vida profesional, lo que ellos proponen choca totalmente con los grupos islamistas que se sienten escandalizados ante la idea de que se haya provocado la caída de un gobierno que era dictatorial y que por lo tanto era reprobado por todos, para que sea sustituido por un gobierno que venga no solamente a ratificar las áreas de crecimiento y de desarrollo en lo que se refiere a la participación femenina, sino venga a promover como modelo fundamental, modelo ideal de la sociedad, el que ésta está integrada con estos criterios que el islamismo evidentemente no comparte. Y los grandes sectores populares, atrapados en su miseria y atrapados en su ignorancia, son los que más han resultado conflictivos precisamente porque no tienen una idea muy clara de cómo están las cosas y no tienen tampoco la capacidad para ponerse a leer y a estudiar toda la literatura política que se ha generado en estos meses sobre el tema. De hecho, no saben leer la mayoría de ellos. Lo único que ven es que sus salarios y sus jornadas de trabajo siguen siendo los mismos, y entonces están en contra de todo lo que se diga mientras no se aborde como tema capital el tema de los recursos económicos. Evidentemente, como ocurre con las personas que tienen mucha necesidad y no tienen preparación, estas personas quieren que las cosas se resuelvan, como decimos en nuestro país, con un dedazo. Es decir, que alguien diga que se les dé mejor trabajo y que se les dé mejor salario y que se les acorten las jornadas y que con eso quede resuelto. Lo que pasa es que el tema de lo económico es un tema tremendamente complejo que no se va a resolver con decisiones de ese tipo, que son las que los grupos mayoritarios están esperando, y es una de las razones por las que los diferentes intentos de constitución de gobierno se han venido abajo, porque en cuanto se le comunica a los grandes grupos populares que se iniciará el proceso para atender sus reclamos, pues ellos se sienten en desacuerdo total porque no quieren que alguien se ponga a estudiar sus problemas, quieren que se los resuelvan ya, aquí y ahora. Y esto está provocando una tensión verdaderamente significativa. Dicen los analistas del tema que en estas circunstancias los actores que tradicionalmente son los intermediarios en las negociaciones en estos casos se están deteriorando, y esto está dejando solamente a los núcleos religiosos del mundo islámico y a los
actores representantes del mundo cristiano, protestantes y católicos, los está dejando como los únicos factores de intermediación que en este momento están jugando un papel significativo. Uno pudiera pensar que en países como Egipto, en países como Túnez, en países como Libia, en países como Argelia, los representantes de la Iglesia católica o protestante no tendrían mayor espacio de movilización, y sin embargo, como en casi todos estos países se conserva un núcleo de descendientes de europeos que siguen manteniéndose ligados a la Iglesia, esto ha provocado que los nuncios y los pastores protestantes, algunos de ellos personas que llevan años trabajando en estos lugares, que los conocen bien, que tienen ascendientes sobre las personas, se han convertido en factores importantísimos para la negociación, factores importantes para establecer la agenda sobre la cual se puede negociar un acercamiento entre tres grupos que parecen de repente perfectamente unidos y al momento siguiente totalmente en etapa de colisión. Sin duda, este es uno de los fenómenos más interesantes de los últimos tiempos, y todos están esperando ver qué papel juegan las iglesias y los grupos musulmanes, tratando de entenderse como intermediarios para darle a estas sociedades, finalmente después de tanto tiempo, tantos meses de desestabilización, enfrentamientos, descalificaciones, darles finalmente una alternativa para salir adelante. El escenario es sin duda un escenario difícil y complejo, pero al mismo tiempo el haber entendido qué es lo que pasa para que no se resuelva como se había previsto el escenario en una fórmula de entendimiento, creo que da elementos para poder iniciar una nueva fórmula de acercamiento que puede finalmente tener alguna esperanza. Como un dato que apuntan los analistas en el sentido de la importancia de estos negociadores, habría que señalar el papel que ha estado jugando la Iglesia maronita en Siria y el papel que han estado jugando los grupos islamistas en Siria, en donde se han encontrado grupos islamistas cercanos a la Iglesia maronita que han estado tratando de frenar las manifestaciones de violencia que se han desatado en esta área, y estos mismos grupos han estado muy activos en el diálogo con los islamistas más radicales, a los que en cierta manera hasta el momento han convencido de no convertirse en factores de conflicto y abrir las oportunidades para llegar a alguna negociación de paz en Siria, lo que sería realmente importante. Es más, el jefe de gobierno en Siria ha declarado que solamente aceptaría negociar a través precisamente de estos grupos religiosos, que son a los que él en primer lugar les tiene confianza y en segundo lugar no le comprometen políticamente si llega a un acuerdo con ellos, como le comprometerían las fuerzas de oposición política con las cuales tiene toda una serie de deudas que saldar. Pues el tema queda allí, no está resuelto, pero me parece que ha ido dando giros que resultan particularmente interesantes.
Sobre el tema de el grupo económico que había en su momento diseñado Hugo Chávez para América Latina, que era el intento de despreciar o menospreciar los intentos norteamericanos, el ALBA, que unía a Venezuela, Ecuador, Bolivia y en principio Brasil y Argentina como observadores, surgió en el momento, este grupo del ALBA surge cuando la expectativa de los llamados movimientos bolivarianos comenzaba a expandirse por el continente latinoamericano y comenzaban a abrirse muchas expectativas en el futuro de Hugo Chávez, no solamente como el jefe de gobierno de los venezolanos, sino de manera especial como el gran líder regional que era capaz de hacer a un lado los grupos y las instituciones que durante años había manejado Estados Unidos para darle entrada al grupo de el llamado ALBA venezolano. La intención fundamental de el ALBA era no solamente sustituir a los grupos económicos, sino sustituir sobre todo a la Organización de Estados Americanos en el sur del continente. De tal manera que este organismo finalmente acabara siendo el eje de la vida política y económica de Sudamérica, que tenía que pasar por Caracas y tenía que resolver la presencia y tensiones con los norteamericanos. Creo que todos recordamos los momentos difíciles y la a veces irresponsable retórica de Hugo Chávez cuando tocaba el tema de Estados Unidos, siempre acusando, siempre señalando, siempre descalificando y apoyando su dicho con una enorme inversión de recursos que Hugo Chávez tomó de los beneficios de la comercialización del petróleo en un momento en el que el petróleo había tenido un boom, en el que los precios se habían ido verdaderamente a las nubes. Con un escenario planteado así, parecía lógico que Venezuela quedara finalmente como el árbitro político y el árbitro económico en los problemas de Sudamérica. Todos veían en Venezuela no solamente un discurso antinorteamericano, antiimperialista y supernacionalista, sino veían en el proyecto del ALBA una especie de cuerno de la abundancia del cual saldrían enormes recursos para cada uno de los países emproblemados en la zona, que serían rescatados por la acción del grupo del ALBA y tendría al mismo tiempo el presidente de Venezuela la posibilidad de presentarse delante del escenario mundial como el gran vencedor de Estados Unidos en América del Sur y en segundo lugar como el gran defensor de la independencia y de la soberanía de los pueblos de América del Sur. Pero se murió Hugo Chávez
y con la muerte de Hugo Chávez el encanto desapareció. Como en el cuento de Cenicienta, después de las 12 todos se volvieron calabazas y ratones. Así le pasó a Hugo Chávez cuando muere, porque inmediatamente comienzan a producirse, primero de manera natural y luego ya de manera inducida por los propios norteamericanos, toda una serie de movilizaciones para, en primer lugar, tratar de establecer cuáles eran las expectativas de mantener los recursos invertidos en el ALBA que había manejado hasta ese momento Hugo Chávez. ¿Cuáles eran los presupuestos de Hugo Chávez para haber invertido estas cantidades enormes de dinero en el proyecto que presentó? ¿Qué idea tenía Hugo Chávez para que la economía de su país, ya en grave crisis de desabasto, pudiera enfrentar el problema? Esto se lo llevó Hugo a la tumba sin habérselo revelado a nadie. Y Nicolás Maduro, que se apuntó tan rápidamente a ser el sucesor de Hugo Chávez, ha llegado al poder y, como habíamos anticipado en algunos de nuestros análisis, de repente se ha comenzado a dar cuenta de que este gran impulso, este gran proyecto del bolivarismo, que indiscutiblemente tiene sus áreas atractivas y tiene sus áreas doctrinales muy aterrizadas en la mentalidad fuertemente antinorteamericana que hay en varios de los pueblos sudamericanos, y por eso logra tanto éxito. Este proyecto es un proyecto que se soporta sobre el dinero que venía directamente de la venta del petróleo. Si este dinero no se saca de la venta del petróleo, no hay de dónde sacarlo. Y Hugo Chávez había comenzado apenas a tropezar con lo que en este momento es una piedra de muy buen tamaño, que es la disminución consistente y permanente de los precios del petróleo, no las fluctuaciones que le tocaron a Hugo Chávez, sino ya ahora hay un regreso del petróleo a niveles de venta que no tiene nada que ver con los de hace 5 años. Y Nicolás Maduro se ha encontrado, primero, que su fuente de recursos número 1 para mantenerse como el líder de Latinoamérica ya no existe. Y si quiere seguir siendo el líder, debería tener otro as en la mano para jugar, que posiblemente Chávez lo tuviera, porque al margen, hemos dicho, de la crítica que uno pueda hacer del personaje, hay que reconocerle que el hombre era un hombre visionario en muchas cosas y era un hombre que tenía un carisma que sabía explotar. Maduro está muy lejos de tener la visión que tenía Chávez. Le ha tocado además el mal momento de la crisis de desabasto, le toca además el ajuste a la baja de los precios del petróleo y le toca el reclamo de los órganos que manejan el petróleo en Venezuela, diciéndole que tiene que reinvertirse en la industria petrolera una buena parte del dinero que hoy se está recaudando, porque la industria petrolera se ha quedado varios años atrás en mantenimiento, en desarrollo, en aplicación de nuevas técnicas y muchos otros factores que sin duda son elementos clave en todos estos acontecimientos. ¿Qué va a hacer Nicolás Maduro? Ha intentado
organizar algo a nombre del ALBA y se ha encontrado con un vacío de sus vecinos que tradicionalmente eran los primeros clientes de todo lo que él proponía. Y en medio de esto, la pregunta que todo el mundo se hace es si Nicolás Maduro abandona en este momento la empresa internacional más importante y hasta este momento más exitosa que había tenido Hugo Chávez, ¿qué van a pensar los chavistas que está ocurriendo en el país? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que Capriles se sacaba la lotería si no ganaba la elección, porque este problema en este momento le estaría estallando en las manos a Capriles y todo el mundo le estaría echando la culpa de no saber manejar lo que tan fácil resolvía Hugo Chávez. Andrés Oppenheimer, cuando se plantea el tema de lo que va a pasar con el ALBA, escribe en su artículo publicado en el periódico Reforma el 10 de junio lo siguiente. Dice, es demasiado pronto para saber si esto es un punto de inflexión en la diplomacia latinoamericana y un síntoma del ocaso del ALBA, después de una década de constante erosión de la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa en la región. Hay datos que podrían indicar lo contrario, como que los gobiernos latinoamericanos pocas semanas antes han hecho la payasada de elegir al último dictador militar de la región, el general Raúl Castro de Cuba, como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Y muchos países se siguen haciendo los distraídos ante el hecho de que Venezuela se ha negado a realizar un recuento de votos de las cuestionadas elecciones del 14 de abril. Pero la derrota de la ofensiva del ALBA contra la Comisión es una excelente noticia porque esta es una institución profesional que trata de denunciar la violación de derechos humanos sin sesgos ideológicos. De hecho, ha criticado tanto los abusos cometidos por Estados Unidos en la base de Guantánamo o contra los inmigrantes indocumentados, como los abusos cometidos por Venezuela, Ecuador o Bolivia. Dice, en los últimos años ha habido demasiados retrocesos en el terreno del crecimiento económico, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, y esto es necesario vincularlo también a la defensa de los derechos humanos. El proyecto económico del ALBA está ahora pendiente de alfileres, es muy probable que se desmorone y no se va a desmoronar desde la parte externa que parece la más sólidamente construida, se va a desmoronar desde adentro. Nicolás Maduro está a punto de ocurrirle lo que le ocurrió al gobierno de Rusia en la última etapa, cuando se viene abajo la economía de los países tras la cortina de hierro, porque el interior del mecanismo de funcionamiento de la economía de la Unión Soviética se colapsó, se hundió, y en ese momento se hundió todo. Es decir, la Unión Soviética no cae en una lucha frontal contra su adversario capitalista, sino cae porque internamente se vienen abajo los proyectos, promesas, esperanzas y ciclos de productividad que el marxismo había desarrollado, y esto culminó en la implosión de la Unión Soviética. ¿Le sucederá esto a los venezolanos? Pues los síntomas que en este momento se pueden ver, reclamo de los grupos precaristas que no tienen ya en este momento la atención económica que Hugo Chávez les había dado, el reclamo por el desabasto de los sectores de la clase media de una manera tan intensa
como la que se está produciendo y el desapego de los antiguos aliados con el ALBA, me parece que pintan un escenario que a Nicolás Maduro no lo ha de dejar vivir tranquilo ni estar en paz frente a esta situación. Sobre el tema de la política nacional, decía que los medios de comunicación nos han presentado en los últimos días una información en la que se destaca la presencia de grupos juveniles anarquistas que se confrontan con la policía y provocan toda una serie de actos vandálicos, chocando con los granaderos y manteniéndose particularmente agresivos con el entorno que los policías intentaban custodiar. La aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente y la aparición de innumerables organismos que se hacen llamar anarquistas nos obliga a hacer una reflexión sobre este particular. Cuando el 1 de diciembre del año pasado, en el día de la toma de posesión del nuevo gobierno de Peña Nieto, los grupos anarquistas se lanzaron a las calles y provocaron un zafarrancho monumental que envió a la cárcel a un grupo de ellos y envió al hospital a uno de los participantes que perdió el ojo. Y la mayoría nos preguntábamos quiénes eran estos sujetos que de repente aparecían allí y comenzaban a mostrarse de manera tan agresiva. De diciembre para el día de hoy, estamos hablando de un periodo de 6 meses. En estos 6 meses, los grupos de línea anarquista han creado cuando menos 5 situaciones de confrontación muy violentas y han estado participando en apoyo de los grupos que vandalizaron en la rectoría de la UNAM, que se han manifestado en las calles en reclamo de la reforma educativa. Es decir, se suben a todos los carros y desde todos los carros no pierden la oportunidad de descalificar, enfrentar, incendiar y con ello crear una percepción de nuestro país desde afuera, como si nuestro país fuera una especie de zona de desastre. Y yo tengo un primo hermano que vive en Estados Unidos y él me acaba de mandar un mail donde me dice, con las últimas noticias estas de los anarquistas, dice, olvídate, yo cancelo mi viaje por este año porque no quiero problemas. Así como él, yo creo que muchas personas se imaginan que estas acciones son de todos los días y de que estos grupos tienen alguna especie de pacto particular, porque los integrantes de estos grupos que han ido a parar a la cárcel de diciembre a la fecha, todos han sido liberados y han sido liberados por los mismos abogados en todos los casos, es decir, no son abogados distintos, sino los mismos abogados, y los abogados que los están liberando, todos son del PRD. Entonces ahí queda una duda respecto de si estos anarquistas son o los hijos desobedientes del PRD o son realmente provocadores que están enviados para generar estos enfrentamientos y de rebote
provocar una descalificación del nuevo gobierno del Distrito Federal, que es al que le está lloviendo plomo derretido por las violentísimas declaraciones de la sociedad diciendo que cómo es posible que en la Ciudad de México se permitan actos vandálicos de ese tamaño y luego con tanta facilidad se deje salir a los agresores de la sociedad y todavía se les tiene que pedir una disculpa para que todo mundo se entere de que mientras se vista de anarquista y utilice el círculo negro con la A en medio, que eso es el círculo anarquista revolucionario, todos están absolutamente garantizados para poder salir, apedrear, golpear, quemar y sin que nadie les pueda hacer nada o reclamar alguna de sus injurias. El anarquismo, desde el punto de vista histórico, ha hecho su aparición a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, finales del XIX y principios del XX regresó el anarquismo. Simplemente recuerden ustedes, aquí en México, la Revolución Mexicana es iniciada por los anarquistas y ahora a finales del siglo XX y principios del siglo XXI vuelve a reaparecer el tema del anarquismo. El tema del anarquismo es recurrente en aquellos lugares en donde hay una especie de conciencia de que la revolución no se ha desarrollado y no ha alcanzado el triunfo y por lo tanto está esperando el momento la sociedad de desencadenar esta fórmula para resolver los problemas. En México la revolución propuesta por Hidalgo no se da, la independencia no es la consumación de la revolución, la independencia tiene otra perspectiva y la revolución se queda pendiente. En el siglo XX, XIX para XX, la revolución que aparece encabezada por el anarquismo acaba finalmente frustrada y quienes se levantan con el triunfo a partir de 1929, pues fueron personas que tuvieron alguna relación con estos sectores, pero luego los hacen a un lado, incluso a las grandes figuras las olvidan y la fórmula de la revolución institucionalizada es la que se queda dominando un escenario perdido por los seguidores del anarquismo. Nos encontraremos ahora con un nuevo reclamo anarquista en busca de una nueva revolución. Indiscutiblemente el tema es provocativo y uno tiene que recordar que en nuestro país el anarquismo histórico, que fue el anarquismo fundado por Plotino Rodacanati al inicio del gobierno de Maximiliano de Habsburgo y que dio paso a la formación de los primeros intentos de sindicalismo en las áreas campesinas del corte de la caña, en los ingenios, provocando la primera huelga de que se conoce en la historia de nuestro país en uno de los ingenios del estado de Morelos. Este anarquismo que, unido al de los inmigrantes españoles que llegaron a nuestro país después de 1900, seguidores de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, crearon la corriente política que desembocó en la formación de la Casa del Obrero Mundial, fundación que todavía hoy los gobiernos celebran, ignorando que el mundo de personalidades que integraban esta comunidad
era el mundo del anarquismo más desaforado. Ya en alguna ocasión hemos comentado que cuando el doctor Gerardo Murillo, conocido como el pintor Dr. Atl, el famoso Dr. Atl, logra el acuerdo con Carranza de la formación de los batallones rojos, que serían anarquistas que se incorporarían al ejército carrancista, y el doctor Atl llega a la reunión de la Casa del Obrero Mundial y muy exaltado le anuncia a la comunidad que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno y que esto abre las perspectivas de que los anarquistas puedan ir al gobierno. Uno de los líderes anarquistas más importantes, de apellido Moncaleano, que era un español que había viajado a Colombia y lo habían expulsado de Colombia, y expulsado de Colombia llegó a México. Que era un exaltado y era un magnífico orador, pidió la palabra y le dijo a los asistentes: quiero hacer constar delante de esta asamblea que si aquí se forma un gobierno, yo seré el primer enemigo de ese gobierno, porque el anarquismo y el gobierno son dos posiciones excluyentes. Si uno está, el otro queda fuera. El anarquismo visualizado por Moncaleano era el anarquismo utópico que siempre ha soñado, como el marxismo en su momento también soñó, con que llegaría un momento en el que la sociedad no necesitaría ni gobierno, ni pagar impuestos, ni tener instituciones, y todos viviríamos totalmente felices. Esta visión anarquista se ha conservado desde finales del siglo XVIII hasta la fecha de manera intermitente en la aparición de estos movimientos que reclaman justicia por una parte, pero por otro, la desaparición de las instituciones que existen en el país. En nuestro país en este momento hay un personaje que ha tomado un liderazgo muy significativo, Javier Sicilia, y Javier Sicilia es anarquista. Es uno de los grandes seguidores de las teorías de los anarquistas decimonónicos, y él sueña, y de hecho lo ha propuesto en varios congresos de arquitectura, la desaparición de las grandes ciudades y la integración de comunidades pequeñas. Él habla incluso del número de habitantes que se pueden admitir, y en donde las autoridades tendrían que ser el médico y el sacerdote, son las únicas autoridades, y no hay policía, no hay no hay recolección de impuestos, etcétera, etcétera, con lo que teóricamente se alcanza una plenitud importante de la sociedad sin atropellar, según dice Sicilia, los derechos de la comunidad. Curiosamente, Javier Sicilia es un seguidor del cristianismo y él ha estado muy involucrado en algunas de las definiciones y en algunas de las proclamas de los grupos cercanos a la teología de la liberación, y él considera que el anarquismo no tiene ningún punto de confrontación con el cristianismo, que por el contrario se puede ser anarquista y se puede ser cristiano al mismo tiempo. En este libro de los anarquistas, la práctica de Irving Horowitz, que es uno de los
de los trabajos más interesantes que se han publicado en torno al tema del anarquismo. Hay un artículo en donde se habla de el anarquismo y el cristianismo. El texto señala que el anarquismo tiene una posibilidad de entendimiento con el cristianismo, porque el mensaje de Cristo es un mensaje en el que rompe con la visión de una sociedad manejada por una élite, y por el contrario se puede ver a la humanidad como, desde la perspectiva cristiana, una sociedad en la que la igualdad suprime de manera definitiva cualquier propuesta de superioridad de alguien. Y entonces los seguidores de este anarquismo cristiano, que por ejemplo en el caso de Rusia eran una legión que siguió a Trotsky, fueron los grandes seguidores de Trotsky, ellos pensaban que destruyendo el orden social existente se regresaba al cristianismo primitivo, al cristianismo identificado con los pobres, al cristianismo identificado con los sectores más desposeídos, con los sectores menos preparados, que son los que deben ser atendidos y deben ser resueltas su existencia sin necesidad de pagar impuestos y sin necesidad de tener autoridades que les exijan absolutamente ninguna responsabilidad. Esta visión de el cristianismo anarquista, que es parte de la teología de la liberación, que es parte de la llamada teología india, al final de su propuesta, lo que están suponiendo es que los seres humanos no necesitamos que nadie nos diga qué tenemos que hacer, sino que todos llevamos dentro de nuestro corazón la respuesta honesta, sincera de lo que tenemos que hacer, y que si en lugar de tener policías, soldados, etcétera, dejáramos que la gente hiciera lo que quiere hacer, todos haríamos cosas buenas y el resultado final sería una sociedad de gente feliz y con una libertad absoluta y plena. Esto, que suena como una ilusión, evidentemente tiene arraigo entre ciertos sectores juveniles que siguen pensando que la alternativa para resolver los problemas no es que nos pongamos de acuerdo y por encima de nuestras diferencias busquemos el bien de la comunidad, sino que piensan que las soluciones, que cada quien haga lo que quiere, y de esa manera, como todos vamos a hacer cosas buenas, el resultado va a ser maravillosamente la respuesta de todos nuestros problemas. Pues por lo pronto el anarquismo sigue presente, sigue teniendo confrontaciones. A mí me parece que no checa esta vida idealizada de todos felices, si somos libres, con estas prácticas de la violencia, pero desde que yo recuerdo, desde finales del siglo XVIII a la fecha, el anarquismo siempre ha venido acompañado de un signo, y este no es el de la paz, sino es el de la violencia y el de la confrontación. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos dentro de 8 días.